Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de evaluación pretrasplante del donante y quiero agradecer la oportunidad de poder dar esta charla en el marco de este curso. Ha sido muy importante para nosotros que nos hayan elegido como sede para que roten los becarios de SLAN, y ha sido una muy linda experiencia que hemos tenido durante estas 2 últimas semanas. Bueno, me toca hablar de este tema, así que vamos a avanzar. Quiero contarles que hacemos trasplantes porque en realidad hay una mejor sobrevida de los donantes, tanto de los trasplantes, tanto con donante vivo como con donante cadavérico, cuando se compara con la lista de espera. Y estos son los pacientes que siguen dializando. Estos son datos argentinos y estos datos se pueden ver que hay si uno desagrega las edades, vamos a encontrar que los pacientes con edades de eh, 30, 18 a 35 años, o edades entre 35 y 60 años, o edades aún más de 60 años, mantienen la misma figura con mejor sobrevida, tanto para donante vivo como para donante fallecido. Cuando vamos a evaluar un potencial donante cadavérico, lo que tenemos que hacer es preguntas a través de las cuales podemos ir averiguando cuál es el estatus de ese donante. Esta es la forma, tiene que hacerlo en Argentina, y decidí utilizar la vida real, o sea, nuestra propia ficha de toma de datos. Y acá lo primero que les quiero mostrar es que tenemos un número de potencial donante, que es el que nos van a decir en la comunicación telefónica, y además que ente distribuidor que vamos a ser contactados con él a partir de y durante todo el tiempo que dure el operativo, y la fecha y hora, por supuesto. Lo primero que aparece acá es la edad, causa de muerte, antecedentes de hipertensión y creatina de ingreso. Y esto ustedes saben que nos sirve, datos que nos sirven para evaluar si esto es un potencial donante estándar o un donante con criterios ampliados, recordando que aquellos de criterios ampliados son los que tienen más de 60 años o entre 50 y 59, con muerte por ACV, antecedentes de hipertensión o creatina inicial mayor de 1,5. Dos de estos tres alcanzan para definir. Y esto es un dato que surge desde un trabajo que es del año 2001 y que mostraba que los donantes, los trasplantados con donantes marginales o criterios ampliados o donantes ideales, después de un periodo corto de mayor mortalidad que los pacientes en lista de espera, mantenían su mortalidad siempre por debajo de la lista de espera. O sea que los pacientes que siguen en diálisis tienen mayor mortalidad que los trasplantados. Si uno va avanzando en la evaluación, ahí aparecen las preguntas sobre hipotensión, cuánto inotrópico, si tuvo paro o no, y la diuresis que ha tenido, y la creatina de ingreso, y la creatina preablación nos interesa ahora. ¿Por qué? Estos datos son importantes a los fines de definir si este trasplante va a tener DGF o no, definiendo DGF como delay graft function o retraso de la función del injerto, con una necesidad de diálisis en la primera semana post-trasplante. Y nosotros tenemos datos de Argentina importantes, ya que allá por 2007 empecé con un trabajo de DGF multicéntrico que realizamos en 650 pacientes, y vimos que la incidencia era alta. Y sabemos que la DGF tiene peor sobrevida del injerto, pero también avanzamos en trabajos nuestros, donde mostramos en este trabajo del Hospital Argerich sobre 178 pacientes que la DGF era alta, 75%, y que tiene una incidencia negativa en la sobrevida del injerto. Después tuvimos la posibilidad de generar trabajo con el INCUCAI, con casi 2.000 pacientes. Ese trabajo presentamos en Dinamarca, donde los pacientes con DGF ascendían al 50% más o menos, y ahí también demostramos diferencia en la sobrevida del GRAF y la sobrevida de los pacientes, ahora también, en cuanto a peor evolución según tengan DGF o no. Este último trabajo que hicimos también multicéntrico, que presentamos en el Congreso 2020, mostraba prácticamente lo mismo. Una incidencia alta en nuestro país, 62%, peor sobrevida del injerto y del donante y del paciente,
y deterioro de la función de forma progresiva y aumento de rechazos agudos a partir de o en los primeros 3 meses. Cuando uno evalúa la hipotensión en los tratamientos, había trabajo que era con dopamina, pero casi todo el mundo utiliza noradrenalina para el mantenimiento. Seguimos avanzando en nuestra ficha y acá empezamos a ver qué elementos aparecen importantes como son el HLA y el grupo sanguíneo, dos elementos fundamentales para la distribución de órganos en nuestro país. Recordando que el RH no es relevante ya que no se expresa en las células renales. Pero sí tener en cuenta que la compatibilidad es algo importante que nosotros tenemos que definir a los fines de aceptar o no este trasplante. Y cuando uno mira compatibilidades, si tiene un modelo ahí de donante inventado, con un receptor inventado, y vemos que este donante comparte un antígeno en A, en B, en DR y en DQ, podríamos decir desde la compatibilidad que este paciente con este donante comparte 4 antígenos. Sin embargo, si uno mira al mismo donante desde la incompatibilidad, vemos que solamente es incompatible en 2 antígenos, que son un DR y un DQ. Y esto fundamentalmente está dado porque este donante ofrece una 2A0, que muy probablemente sea un homocigota para la 2, por lo tanto, lo que le está ofreciendo a mi paciente es solo la 2, como él lo tiene, no hay incompatibilidad ahí, y lo mismo pasa con el B0. Y por supuesto, saber que a mejor compatibilidad, mejor sería el injerto y menos rechazo. Es como una diapositiva vieja, porque esto se sabe desde hace muchos años. Avanzamos con el operativo y con nuestro formulario y acá vemos una parte vieja que ya no está más dentro de nuestro formulario que decía drogas, endovenosa y tatuajes, inclusive ahí hay un error de tipeo y dice drogas. ¿Por qué sacamos esta evaluación? Porque en realidad es imposible para nosotros poder evaluar sin estar al lado del donante, sin poder hablar con la familia, qué valor tienen los tatuajes o las drogas o los antecedentes de adicción que tenía para evaluar si este donante tiene conducta de riesgo. Por lo tanto, nosotros lo sacamos, no lo preguntamos. Cuando preguntábamos generaba un montón de subjetividades que en realidad no estaban basadas en ninguna realidad. Así que decidimos sacarlo y por supuesto le dejamos esta responsabilidad a la gente que trabaja en procuración de órganos, que lo hacen con una excelencia y con una seguridad de que si ellos lo dan un donante seguro esto va a ser así. Seguimos avanzando y vemos el tema de los cultivos. Los donantes deben ser cultivados siempre porque los cultivos son algo que merece tener importancia dada la posibilidad de contaminación y de infección dentro de las terapias intensivas. Entonces, la importancia de preguntar dónde, cuándo hicieron esos cultivos y qué lugar de seguimiento tienen, porque a veces se hace preablación y uno los resultados los va a tener después. Así que es muy importante este dato. Y ya que nos metemos en los cultivos, podemos decir que todo lo que sea bacteriano, que tenga un cultivo con germen identificado, con antibiograma, con tratamiento dirigido por al menos 48 horas, nosotros lo vamos a poder aceptar con el cuidado y con la indicación de seguir el tratamiento o el mismo tratamiento en nuestro receptor entre 7 y 10 días. Por supuesto que el paciente tiene un shock séptico o tiene una infección, una sepsis por bacterias multiresistentes que no han sido tratadas, no lo vamos a aceptar. Y lo mismo pasa cuando hay infecciones del sistema nervioso central, donde uno va a descartar si hay una tuberculosis, una listeria o una meningitis por virus o hongos o parásitos o encefalitis de causa desconocida. Pero si conocemos el germen y de nuevo tuvo tratamiento dirigido por antibiograma por 48 horas, vamos a poder aceptar siempre con la condición de que sigamos tratando nuestro receptor con los mismos antibióticos. Cuando hablamos de infecciones respiratorias localizadas, vemos que la colonización respiratoria es muy importante, 50 a casi 100% en 48 horas ya están colonizados, pero eso es muy importante para el donante de corazón y de pulmón y no para el riñón. Por lo tanto, nosotros no vamos a descartar colonizaciones, ni siquiera neumonías, salvo que no tengan una sepsis y que entramos en el concepto anterior, o neumonías que hayan sido tratadas. Pero ya cuando nos metemos en las infecciones del tracto urinario, acá tenemos que ser un poquito más cautos
Y si es una colonización en ausencia de infección urinaria alta o una infección aparente al momento de la ablación, vamos al mismo concepto del tratamiento dirigido al paciente, al donante, y continuarlo en nuestro receptor. La pielonefritis lamentablemente vamos a tener que contraindicar la infección, la donación. Bueno, cuando ahora nos vamos a meter un poco en la serología, si sabemos que los pacientes HIV los descartamos todos y los MB los aceptamos todos, más allá que tengan positividad o negatividad del CMV. Pero como todo es variable, sabemos que en lugares donde hay muchos HIV y donde la posibilidad de que aparezcan donantes y receptores HIV es frecuente, ya se están haciendo trasplantes con donantes HIV sin mucho problema de la evolución. ¿eh? Entonces esto nosotros no lo hacemos, pero se puede hacer en países donde hay muchos donantes, por HIV muchos receptores. Cuando hablamos de hepatitis B, que es una serología que tenemos que tener en cuenta, vamos a encontrar primero los receptores HBsAg positivos, que son pacientes que deben ser seguidos y que deben tener ciertos estudios, evaluar si tienen cirrosis, pero cuando uno mira qué les pasa a estos pacientes en diálisis, enfermedades renales crónicos, que tienen enfermedad por hepatitis y que mantienen el antígeno positivo, se ha visto que hay una mala evolución o peor evolución que los negativos, dado fundamentalmente con mayor mortalidad por carcinoma y cirrosis. Cuando ya ahora mirando al donante, vamos a ver, creo que este parámetro de antígeno negativo, anticore negativo y anti-C positivo, o este parámetro de antígeno negativo, core positivo y anti-C positivo, son donantes seguros que no van a transmitir la enfermedad. Y esto lo sabemos porque el primero es un patrón de vacunado y el segundo es un patrón de paciente que ha sufrido la enfermedad y se ha curado. Diferente pasa cuando aparece un donante que es antígeno negativo, anticuerpo negativo, pero el core sigue siendo, el core es positivo, el core es aislado. Acá, cuando uno tiene un paciente, es fácil porque uno le puede hacer un anticore IgM para ver si es una infección reciente. El problema es que de un donante no tenemos tiempo, así que nos basamos en las estadísticas, que se sabe que estos pacientes transmiten muy poco la enfermedad, pueden ser cores aislados que no levantó anticuerpos el donante, o puede ser un core, un falso positivo. De todas maneras, la posibilidad de transmisión es baja y siempre lo que intentamos hacer es hacer en pacientes con anticuerpos protectores por vacuna. Ahora vamos al caso de un donante que es antígeno positivo y acá se sabe que no hay una sugerencia, más bien casi una contraindicación para hacerlo con A receptores negativos. Sin embargo, bajo algunas condiciones se puede utilizar basado en experiencias que han sido exitosas. Estas experiencias fundamentalmente se basan en estudios que lamentablemente tenían poco número de pacientes, pero este estudio de Jiang juntó 65 pacientes. 65 pacientes que trasplantaron los diferentes modelos de anticuerpos, de gamma globulina y de drogas antivirales y de pacientes que tenían anticuerpos suficientemente altos, y lo que pudieron ver es una buena respuesta prácticamente sin diferencia significativa entre los donantes negativos y los donantes positivos. Por lo tanto, este es el trabajo que uno podría asumir para poder trasplantar donantes positivos a receptores negativos. De todas maneras, en Argentina esto no parece ser un problema. Nosotros tenemos vacunación obligatoria desde el año 2000 y hay poca incidencia de pacientes antígeno positivos dando vuelta por la comunidad. Las guías recomiendan entecavir, tenofovir y más allá del estatus inmunológico se puede considerar gamma globulina y siempre en pacientes que tengan menos de 100 de anti-S. Bueno, cuando pasamos a la hepatitis C, ustedes saben que hay dos momentos históricos, dos momentos previos a la aparición de las drogas antivirales de acción directa, donde había muy pocas herramientas para utilizar y estaba la ribavirina y interferón, donde la respuesta era bastante mala y los pacientes debían estar en lista de espera por inmunomodulación que respondían a estas drogas.
y ahora la posibilidad de tener la drogadacción directa con una eficiencia de casi el 100% de curación de la hepatitis, en donde uno tiene varias herramientas para utilizar o varios momentos para utilizar. Un momento que se puede tratar al receptor antes de trasplantar e inclusive se puede tratar después del trasplante. Por lo tanto, la gran duda era si estos pacientes se curaban todos los receptores, como que hacíamos con los donantes positivos. Y los donantes positivos se empezaron a evaluar y se empezaron a hacer, reconociendo que en Estados Unidos en 3 a 5 años hay como esperando 500 donantes positivos que son descartados por año. Lo que Estados Unidos empezó a pensar es, y bueno, ¿qué hacemos si trasplantamos donantes positivos a receptores negativos, ya que ahora tenemos una herramienta que son las drogas de acción directa? Y ahí aparecen 2 trabajos, ahora hay más, un poco trabajos pilotos, donde a 10 pacientes se les ponían estos órganos y con pacientes tratados con estos antivirales, veían que todos levantaban, se rescataba el RNA viral a los 3 días, pero todos podían ser tratados y todos se curaron a 12 semanas. Esto dio la posibilidad a que haya cada vez más protocolos. Y acá aparece otro modelo, otro trabajo piloto, donde pasaba exactamente lo mismo, donantes positivos a receptores negativos, pero acá la diferencia es que se usaban los antivirales en 2 oportunidades, antes de recibir el trasplante y después. Entonces, también fue en 10 pacientes, los resultados fueron muy buenos y fíjense, apareció, como es este gráfico, la reactivación viral, pero se pudieron tratar todos y ninguno tuvo problema. Con respecto al HTLV, las recomendaciones dicen que los pacientes positivos deben ser descartados. Nos vamos a meter en el Chagas ahora. Nosotros tenemos bastante experiencia en Chagas, publicamos esto ya hace algunos años, como prácticamente el primer trabajo que mostraba muchos donantes y receptores positivos. Antes había habido casi que report. Y nosotros mostramos que la reactivación del Chagas, o sea, trasplantar pacientes con riñones negativos, pero que tenían Chagas, era una cosa factible y que podía aparecer esta reactivación dada la inmunosupresión, y lo que hacíamos era un plan para prevenir o por estar alertas antes de que esta aparición clínica se manifestara, y lo que hacemos es un seguimiento con estos pacientes de forma semanal con STRUT y OPCR. Lo que vimos en ese estudio, ya por el año 90 y pico, era que los pacientes reactivaron 5 de 23 pacientes y todos anduvieron bien. Pero también nos permitió este protocolo hacer donantes positivos en receptores negativos, y acá vimos que la transmisión había sido en 3 pacientes, que todos habían sido tratados con las drogas comunes, Benidazol fundamentalmente, y ningún problema en la evolución de los pacientes. Como todo se complica, aparece ahora el SARS-CoV-2 como otro elemento a tener en cuenta para la detección en donantes, y la normativa del INCUCAI, de la Sociedad de Infectología, de la Sociedad de Trasplante, dice que hay que hacer PCR dentro de las 48 horas a todos los donantes, previas por supuesto ante la extracción del órgano, que son de muestras respiratorias, idealmente por VAL o por hisopado, nasofaringeo. Eh, es importante que en el caso de receptores de intestino y de pulmón lo deben hacerse por VAR, ¿no es cierto? Y en caso de donantes de SARS-CoV-2 detectables, de ser posible conocer el CT, o sea, el umbral de ciclo de la PCR. Recuerden, esto es como la cantidad de veces que tiene que dar vuelta la PCR para detectar positividad, y a medida que más vuelta tiene que dar, menos carga viral va a haber, y se cree que por arriba de 30 ya hay poco virus y el virus que queda puede ser no viable. Bueno, a nosotros tenemos un paciente o un donante de riesgo estándar, que es aquel que no tiene SARS en los 10 días, que no tuvo contacto con el virus, que no tuvo enfermedad, COVID, y la PCR es negativa, por lo tanto no hay ningún problema. Y los donantes de riesgo, que aparecen 4 categorías acá y que no son estándar, son aquellos que han tenido más de 14 días de inicio un COVID, más de 72 horas no tienen síntomas y la PCR es no detectable. Entonces, en este paciente nosotros podemos utilizar la donación, pero
considerar un poquito más de tiempo si va a ser pulmón o intestino. Otra categoría es que tengan PCR negativa, no tengan síntomas, pero tengan contacto estrecho dentro de los 10 días. Y ahí considerar la organodonación, salvo el intestino y pulmón que quedan afuera. La PCR positiva, que no tenga sintomatología, pueden ser órganos aceptados, pero que no haya, no para intestino y pulmón. Y por último, PCR positiva con sintomatología compatible. Aquí hay que evaluar muy bien el riesgo para aceptar a este donante y, por supuesto, siempre descartarlo para pulmón e intestino. Hay situaciones especiales como PCR negativa sin antecedentes de contactos, pero que tenga infiltrados pulmonares, hay que revisar VAL y si es no detectable, sacar, hacer este extremo estándar, sea extremo estándar. Y en caso que la causa de fallecimiento potencial donante sea por COVID, descartar la donación. Bueno, la cosa se sigue complicando y ahora aparece el dengue. Y también tenemos recomendaciones para esto. Habría un riesgo potencial de transmisión del dengue de órganos sólidos. Si bien hay pocos reportes, es importante tenerlo en cuenta. Y hay que ver un poco la anamnesis y los síntomas de los pacientes, indirectos por supuesto, porque son donantes fallecidos, para reforzar la sospecha, y en la actualidad por ahí no hay una determinación para algunos estudios serológicos. Sin embargo, en donantes de áreas endémicas, siempre evaluar el riesgo en viajes recientes. Los donantes de que la serología se hace con NAT y en caso de ser positiva habría que descartarlo, sí, los órganos. Y en caso de no poder realizarla, bueno, evaluar muy bien si esta enfermedad, ha habido enfermedad por arbovirus y los órganos podrían ser distribuidos siempre con consentimiento. Si el donante viene de zona epidémica y tiene diagnóstico confirmado sospechoso de dengue, de Zika o de chikungunya, si es dentro de los 30 días debería descartarse y después de los 30 días se podrían usar. Y se recomienda siempre obtener muestras pre-trasplante del donante para ver si aparecen síntomas en el receptor, por supuesto, muestras en el receptor también, si aparecen síntomas, ir a buscar el diagnóstico. En donantes vivos, bueno, por supuesto que lo mismo, si son donantes de áreas no endémicas, evalúa el riesgo de viaje, y si son de regiones endémicas y tiene antecedentes de una enfermedad febril subjetiva, si está entre los últimos 30 días hay que diferir el trasplante. Y siempre guardar solo donante y de receptor. Bueno, vamos a ver un poquito lo que es, siguiendo con nuestro gráfico, lo que es las lesiones de la biopsia. Y en las lesiones de biopsia no hay un consenso en cuanto a eh, cuáles son los factores asociados a la infección, a las características de las biopsias. Realmente no se sabe bien, inclusive hay trabajos que solamente dan la glomerulosclerosis, valor, otros le dan a la fibrosis intersticial, y realmente no hay un parámetro claro para decir este riñón no lo voy a aceptar por determinada biopsia. Es interesante ver este trabajo, se hizo en 2018-19 me parece, que decía, bueno, planteaba cuál es la mejor evaluación, si la biopsia o la histológica o la clínica. Y realmente hacen una revisión de todos los estudios de biopsia y ven que en 2012 un estudio demostró falta de concordancia entre patólogos, fundamentalmente en entrenamiento especial para estas biopsias. Otros autores hacen revisión de algunas biopsias ya realizadas y ven que hay variables clínicas de confusión y variabilidad interobservador. Algunos estudios retrospectivos y revisiones y metaanálisis no confirman la autoridad de la biopsia a tiempo cero para atribuir órganos para descartar. Y Wynne en 47 estudios, fíjense, en 20 años, evaluó biopsia preimplante y evolución con 15 sistemas de score propuestos y ninguno pudo correlacionar bien con la evolución del trasplante. Nassen también evaluó el score de Piraní, por ejemplo, y tampoco encontró utilidad.
Y dos estudios italianos que difieren biopsia no es superior a la evaluación clínica del donante en lo que refiere a donantes expandidos y no sirve para asignar riñones únicos o duales. La biopsia del grupo de BAM concluyó que hasta la fecha los parámetros histológicos correlacionan mal con los resultados post-trasplante y que siguen existiendo limitaciones para su comprensión, y Carpenter de la Universidad de Columbia describe que no encuentra diferencia entre parafilia congelada y observó correlación pobre con biopsias posteriores en el trasplante. Por lo tanto, uno debería tomar esta data que existe en la bibliografía y tomar con mucho cuidado si vamos a descartar un donante por la biopsia. Por supuesto, los parámetros clínicos sí son importantes y eso sí se puede seguir. Vamos a pasar ahora al donante vivo, ya que esta es una charla muy larga, espero poder atenerme al tiempo. Y el donante vivo, decirles que en nuestro país la limitación del donante vivo está limitada a pacientes de mayores de 18 años, ¿no? Que son los únicos que pueden autorizar ser donantes o no. ¿Y a quién pueden donar? A un pariente consanguíneo o por adopción hasta el cuarto grado, o un cónyuge o persona que mantenga una unión convivencial conforme a la normativa vigente. El consentimiento puede ser revocado hasta la intervención quirúrgica. Esto es muy importante, porque este donante que dijo que sí, que se estudió todo y estudió el receptor, puede decir en el momento que sube a quirófano yo no quiero ser donante y no pasa absolutamente nada. Otra cosa importante que aparece en nuestra ley es que no hay gastos a cargo del donante, sino siempre a la cobertura del receptor. Y todas las inasistencias laborales del donante pasan a ser protegidas por lo que se llaman enfermedades o accidentes inculpables. Por lo tanto, hay una protección legal del donante. Hay un artículo especial que está en nuestra ley desde el año 1994 y que se repite en la ley actual, que dice que puede haber trasplantes como excepción entre personas que no son familiares, entre amigos. Y por supuesto que acá la decisión del donante, una vez que está tomada, va a tener que presentarse ante un juez y va a tener que poder decir, bueno, yo quiero ser donante de mi amigo, ¿no? Entonces el juez va a hacer unos pasos, convocando a especialistas y peritos para que en 48 horas pueda dar un informe. Dentro de las 48 horas hizo un trámite exento de impuestos. Otro elemento que aparece en donante vivo en la Argentina, la donación cruzada, que está ya reglamentada por el INCUCAI y es fundamentalmente cuando una pareja donante receptor no reúne las condiciones de compatibilidad y se puede buscar en otras parejas que tengan la misma situación. Esto se hace a través de un registro en el INCUCAI, siempre teniendo en cuenta que estos donantes de pareja, estos donantes que no son compatibles, tienen que ser relacionados, o sea, tienen que estar dentro de la ley. Y como no son relacionados, pueden cruzarse con otros que también son relacionados, pero podría encontrar en el entrecruzamiento la posibilidad de trasplante. El principio que rige siempre, y la ley lo plantea bien en cuanto a la donación de donante vivo, es la protección del donante. Y el estudio de una donación de riñón vivo debe demostrar diversos aspectos. Por ejemplo, que el paciente que va a donar llega libre, consciente y en forma desinteresada, que el donante no padece ningún trastorno emocional, que tiene una capacidad intelectual para poder entender lo que le está pasando, que no está sometido a presiones y que no busca recompensas. Y que además que tiene dos riñones que son normales, que tiene una función renal normal, que no tiene nefropatía heredofamiliares y que no tiene alteraciones que incrementen su riesgo, como por ejemplo enfermedades sistémicas, hipertensión y diabetes. Cuando uno aborda un potencial donante, claramente hay que hacer una anamnesis y explicar a través del consentimiento informado riesgos y beneficios de este tratamiento. El consentimiento informado también está escrito dentro de la ley. Y por supuesto hacer la anamnesis de todo lo que ya sabemos, nefropatías, hipertensión, diabetes, lupus, mortalidad cardíaca prematura y cáncer en la familia. Los antecedentes personales, drogas que tienen que ver con alergias, hábitos, intervenciones quirúrgicas, embarazos, patología nefrológica, patología cardiovascular, riesgo infeccioso, cáncer, trastornos mentales y medicación habitual.
Empezamos por la edad, y la edad por una cuestión legal es 18 años, no menos, y recordamos que remarcamos mucho esto por el Código Civil, ha corrido un poco la edad para algunos derechos que tienen los adolescentes, pero en la ley de trasplantes somos estrictos y por suerte esto se mantiene así, y los donantes no pueden ser menores de 18 años, fundamentalmente por valoración de madurez, inclusive en esta edad, ¿no? Y no hay una edad máxima, eso ya lo sabemos de la medicina, ¿no? Ya no hay una edad máxima, sino que tiene que ver el estado del donante de acuerdo a la edad. Con los hábitos sabemos que tabaquismo y alcohol hay que tener muy en cuenta estas adicciones porque aumenta el riesgo de complicaciones postquirúrgicas y pedimos cese completo de 4 semanas antes. Con la hipertensión, por supuesto, usamos donantes no hipertensos. Ahora, ¿cuánto se puede correr uno? Un donante no hipertenso es aquel que tiene menos de 140/90 o menos de 135/85 tomado en una presión de monitoreo de 24 horas con menos de 126/5 en el sueño. Esto es una persona normal. Pero uno podría moverse un poquito a un hipertenso leve como donantes, pero con unas condiciones: que tenga menos de 50 años, que no sea afroamericano, que no tenga daño de órgano blanco y que la TEA pueda controlarse mediante estilo de vida y si es necesario, una sola droga, no más de una. Hay una garantía razonable que es necesaria como condición sine qua non, diría garantía razonable, condición sine qua non, más que nada, de que este paciente va a seguir el control en forma continua porque ahora le va a quedar un solo riñón. ¿Cómo se justifica la hipertensión? Bueno, fundamentalmente porque la hipertensión se asocia a mayor mortalidad y la donación lleva a un incremento de presión. Sin embargo, en población general, el riesgo de enfermedad renal crónica está asociado con leves incrementos de la presión, semejante a la diabetes, es mínimo y es a largo plazo. Y con manejo adecuado, esto no empeora. Por lo tanto, ese es el racional por el cual uno podría utilizar un donante hipertenso. En obesidad, más de 35, podríamos decir que es una contraindicación por mayor riesgo quirúrgico y mayor desarrollo de enfermedad crónica, y el 30 y 35 puede ser contraindicado por otros factores. Generalmente uno lo que le pide a los donantes es que bajen de peso, siempre. Hay algunos buenos resultados últimamente con donantes obesos, pero lo ideal sería que no sean obesos. La evaluación renal es el punto crítico de la evaluación del donante para trasplante renal, porque tras nefrectomía pierde el 50% de su filtrado y al año la compensación puede llegar a ser 20 a 40% de la función renal, ¿no? El factor fundamental es cuál es el filtrado alcanzado antes de la nefrectomía. Y acá nosotros sabemos que el filtrado es el mejor parámetro para ver la función renal. Ya si uno tiene una creatina mayor de 1,5 ya hay que descartarlo. El que de creatina en 24 horas tiene que tener una función adecuada de orina, eso ya lo sabemos todos. No tiene que ser valores basales, o sea, en situación basal, y valorar siempre la posibilidad de recogida incompleta, ¿no? Siempre en 2 veces. Y acá hay algunas normas interesantes. Bueno, si uno tiene un CLIDES de menos de 80, hay que ver que uno podría descartar la donación, pero se sabe que la función renal va deteriorándose a razón de 1 mililitro año o 0,90 y pico año a medida que va pasando el tiempo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es valorar el filtrado con 2 desviaciones estándar y tomar para menos de 40 años, no mayor de 90, y mayor de 60 podríamos tomar 70, en fin. Entonces sería una posibilidad. Hay una guía británica que hace unas cuentas un poquito más basadas en que le pediría a un donante de 80 años que llegara por lo menos con 37 de filtrado, entonces pone que donante de 40 le va a pedir 86, donante de 50 77, donante de 60 68 y donante de 70 59. Todos estos parámetros que se les pide de filtrado para poder ser donante. Por supuesto, mayor de 90 es más fácil para todos. Las fórmulas no son solamente complementarias, no se deben utilizar. Y la cámara gamma tiene también, es una forma de medirlo, porque mide el filtrado, y además tiene una ventaja adicional, es que mide el tamaño, cuánto aporta cada
riñón por separado, que no debe ser mayor de 5%. La proteinuria tiene que ser negativa, eso ya lo sabemos. Esta es la cámara gamma, fíjense, acá hay dos riñones, uno más chico que el otro, y este es el filtrado 71 de estos dos riñones, pero cuando están separados, este tiene la contribución 58 y 41, o sea que esto supera el 5%, esto tiene que ser descartado para la donación. Se hacen pruebas de imágenes, sobre todo para ver si hay dos riñones, esto tendría que haberlo dicho antes, pero no importa, y la arteriografía para ver la estructura vascular. Se utilizan estudios de angiotaco, de resonancia, que son poco invasivos. Antes hacíamos arteriografía, hacíamos inyectamos directamente el material de contraste. Hoy esto se hace en forma más fácil a través de la angiotomografía o de la resonancia. La idea es ver las arterias principales, accesorias, inclusive aberrantes, y cómo se van dividiendo, las venas, en qué situación están y qué alteraciones qué alteraciones tienen, el parénquima renal y el variante sistema colector, y la información del resto del abdomen para detectar neoplasia. Es importante ver que el angiotac, en comparación con la resonancia, además, si bien tiene una exposición a contraste ayudado, es más rápida y además detecta calcificaciones y define mejor la anatomía. Nosotros usamos la angiotac, como ven acá, se pueden ver las dos arterias renales y las dos venas renales, o sea que además se puede extraer y sacar la imagen por medio de la computadora y nos dejan ver bien cómo son los elementos anatómicos. Cuando tiene alteraciones de imagen, uno puede ver anomalías estructurales que van a descartar la donación, como asimetría que ya hablamos, cicatrices extensas, masostrequitas en riñones o quistes complejos, tumores en general, arteriosclerosis significativa, displasia fibromuscular, litiasis de gran tamaño o múltiples y dilatación de la vía urinaria y el riñón esponja. Uno podría decir que se hasta tres arterias, esto es un poco la decisión del cirujano en el momento, inclusive con las venas también. Situaciones especiales, bueno, la litiasis podemos decir que un cálculo unilateral de 1.5, con estudios hechos, episodio único de la litiasis, uno podría ser, inclusive se puede extraer. Los quistes uno trata de que sean hasta un quiste pequeño, de menos de 1 centímetro, y algunos quistes de lado de hasta 5 centímetros, siempre categoría amoníaco. Con respecto a lo cardiovascular, por supuesto, todos los pacientes con alteraciones cardiovasculares van a ser descartados, puede haber un estudio mínimo de ocultación, electrocardiograma y RX de tórax, y sobre el perfil de riesgo ir avanzando en estudios como son los estudios del receptor. En la respiratoria, por supuesto, es muy importante, cuando un paciente que va a someterse a una operación, sobre todo en fumadores, es importante evitar el riesgo y hacerle espirometrías para ver que este paciente llegue sin riesgo. Detección de cáncer es igual que en cualquier paciente de la población general, eso tiene que estar bien establecido. Y por supuesto que uno puede hacer descartar la donación si hay diagnóstico previo de cáncer, de todos estos que están acá, testicular, melanoma, pulmonar, mama, renal, hematológico, cardiocarcinoma, y el cáncer curado y sin riesgo de transmisión puede contemplarse el cutáneo melanoma y el in situ incidentaloma. Es importante esto porque nosotros esto lo hablamos bien los donantes. Los receptores, fundamentalmente, evaluamos bien esto para poder inscribir un paciente en lista de espera. En los donantes somos muy estrictos. Infecciones urinarias, descartemos infecciones urinarias, no, si están infectadas y es una infección baja, bueno, por supuesto hay que tratarlo y otro después directamente descartarlo. Siempre realizar test de embarazo en las mujeres en edad fértil, y algunos estudios de hipercoagulabilidad. Algunos centros pueden realizarlos en forma sistemática y otros solo si hay antecedentes trombóticos. Puede constituir una contraindicación si antecedentes de trombocitosis profunda. Desde el punto de vista de lo psicosocial, el estudio psicológico va siempre a evaluar
conocimiento que posee acerca del trasplante, la calidad de vida con un solo riñón, los beneficios para el receptor y riesgo posible de fracaso. Siempre saberlo eso. Y siempre hay que descartar aspectos no altruistas. Con respecto a ir terminando, quiero contarles que los donantes vivos tienen mejor seguridad que los injertos de donante cadavérico y que no hay prácticamente diferencias en cuanto a la laparoscopía o la laparotomía abierta. Hay un debate histórico, ¿no? Que decía, ¿el donante es un donante o es un paciente? Y un poco hasta la década del 90, teniendo en cuenta que había dos riñones y que el paciente era sano, no se siguieron mucho los donantes. Sin embargo, después del 90 empezaron a aparecer estudios. Todo lo que ven acá, todo demostraron que si bien aparecía enfermedad renal crónica, era menor que en la población general. Entonces, esto llevó a decir que los pacientes prácticamente tenían una función renal igual. Aparece este estudio en la década de ahí en 2014, más o menos, donde Musale dice, en vez de comparar a los donantes con donantes de población general, lo voy a comparar con donantes posibles, pero sanos. O sea, de la misma categoría, donantes sanos que se parecen más a los donantes. Entonces, donantes comparados con personas no donantes sanas. Y lo que encontró fue que sí había diferencia. ¿eh? Los donantes tenían mayor incidencia de enfermedad renal crónica a 15 años. Y que cuando uno mostraba las tres curvas, los donantes no escrineados tenían la población general tenía mucha peor sobrevida, mayor incidencia en enfermedad renal crónica. Los donantes vivos tenían un poquito más que que los no donantes sanos. La conclusión del trabajo fue que en realidad, comparados con los no donantes, con los donantes vivos, presentaron una media de 7,6 años, con una magnitud de incremento bajito. Esto hallazgo puede ayudar a dar información en realidad y discutirlo. Ya no decirle, mire, usted va a ser igual que la población general. No, usted va a tener un poquito más de enfermedad renal. Mogen hizo el mismo estudio, fundamentalmente con el objetivo de estimar todas las causas de mortalidad cardiovascular y riesgo de enfermedad renal crónica, de nuevo en un grupo comparado a los donantes con los donantes sanos. Y lo que descubrió fue lo mismo, que los donantes tenían una muerte acumulativa con cardiovascular más alta. Lo que también dijo Mogen es que no cambia la opinión con respecto, pero sí la información. Debe estar informado. Bueno, no hay información en la última década. Hay un trabajo que critica en realidad estos dos trabajos. Una conferencia de Matas que ahora voy a mostrar algunos datos, pero fundamentalmente hace referencia a este trabajo que ¿por qué critica a los anteriores? Lo critica fundamentalmente porque los no donantes son de registro. Cacique lo que hizo en este trabajo fue comparó 200 donantes con 200 no donantes. Hizo un estudio prospectivo y lo que demostró es que el filtrado le aumentó a los donantes y disminuyó a los no donantes. O sea que esto se parece más a lo que primero se decía, que comparado con población general andaban mejor. Un trabajo muy importante porque si bien el de Mogen y el de Musale dicen, ojo, que si los comparo con estudios con donantes o con personas no donantes sanas, les va peor, los no donantes sanos serán de registro, serán datos de registro. Este es un estudio prospecto. En esta conferencia Matas dice que desde el año 2021, el Congreso de la ATC, dice que 137.000 donantes vivos entre el 88 y noviembre de 2020, o sea, en 32 años, enfermedad renal crónica terminal fue 633 pacientes. Entonces lo que él dice es esto. Históricamente, después de la donación había controles. Actualmente le decimos a los candidatos donantes que las dos causas más comunes de enfermedad renal son, después de la donación, la diabetes y la hipertensión, y que ambas están asociadas al estilo de vida y a la edad. La donación siempre debe ser acompañada de compromiso de mantener un estilo de vida saludable y chequeos médicos frecuentes. Y lo que ahora tenemos es más información para poder hacer recomendaciones a los receptores y a los donantes. Bueno, muchas gracias por esta participación. Nos vemos en cualquier momento.